Mis padres cancelaron mi cumpleaños cada año para gastar ese dinero en mi hermano dorado. Cuando gané la lotería, vinieron con pasteles y música a fingir amor. Les abrí la puerta y alcé la voz solo para que el vecindario viera cómo los botaba con todo y torta. Nací en una casa donde los cumpleaños eran como una ruleta amañada. Si eras el hijo brillante, el de las fotos enmarcadas y las medallas colgadas, te tocaba fiesta con globos, luces y toda la parentela metida en la sala. Si eras yo, te tocaba silencio, excusas y una promesa hueca de lo celebramos el próximo fin de semana. Mis papás siempre tuvieron un discurso muy práctico para justificar la diferencia, que si no alcanzaba el dinero, que si el carro necesitaba arreglos, que si había que apoyar el talento de mi hermano. Que si la vida era dura y había que entender. Lo que no decían, lo que nunca se atrevieron a decir de frente, era lo que ya sabíamos todos en esa casa: yo era el relleno, el que no estorbaba mientras no hablara. El que se educó solo a punta de biblioteca pública y lonche frío, el que aprendió a no pedir porque pedir era darles la oportunidad de hacerme sentir como una molestia. Crecí en un barrio tranquilo, con perros ladrando detrás de cercas disparejas, un parque con columpios gastados y vecinos que sabían tu apellido pero fingían no enterarse de los gritos. Porque así es la vida en muchos lados de este país, cada quien cuida su jardín y calla lo que ve del otro lado de la cerca. Mi hermano, el dorado, era el proyecto familiar. Le compraban uniformes nuevos mientras a mí me tocaban tenis con la suela cansada y mochilas remendadas. Había prácticas, torneos, recitales, lo que fuera que estuviera de moda en la escuela, y mis papás ahí estaban, puntuales, con sonrisas y camisetas personalizadas como si fueran su club de fans. Yo me aprendí de memoria las bancas de la biblioteca y el camino al trabajo después de clases, porque a cierta edad ya no pides permiso, pides horas extra. En la casa se respiraba ese aire pesado de favoritismo que se disfraza de estamos haciendo lo mejor por la familia, y a mí me tocó la porción de aprender a no hacer ruido. Si un maestro decía que yo era bueno para escribir, mi mamá contestaba, con ese tono que suena a halago pero es puñalada, que ojalá se te quite lo dramático y estudies algo de verdad. Mi papá, cuando traía unas cervezas de más, soltaba su filosofía de siempre, que en este país el que no es destacado no merece premio, que la vida es competencia, que uno no puede celebrarlo todo, que aguante. Y yo aguanté, como chingados no iba a aguantar, si no había otra. Mis cumpleaños eran una coreografía tristísima. Se acercaba la fecha, yo me hacía el pendejo para no ilusionarme, pero siempre había una parte de mí que quería una maldita velita, un canto sencillo, algo que dijera, existes. Unos días antes, mi mamá soltaba la bomba de este año mejor ahorramos, con una historia nueva cada vez, que la renta subió, que la factura de la luz llegó pasada, que al dorado le hacía falta un instrumento, un campamento, un traje para la ceremonia. Mi papá remataba con su discurso de adulto responsable, que los niños no necesitan fiestas, que eso es vanidad, que mejor una hamburguesa el domingo. Luego, el domingo se convertía en el siguiente, y después en nunca. Si hubo pastel alguna vez, fue el que me trajo mi abuela con una caja medio chueca y el glaseado ya corrido, diciéndome, con esa terquedad dulce que tienen las abuelas, que yo merecía algo bonito, aunque fuera chiquito. Aunque fuera tarde, aunque los demás anduvieran muy ocupados en no mirar. Esa mujer fue mi salvavidas en una casa donde mi voz rebotaba como una pelota desinflada contra paredes sordas. Lo jodido no era solo la ausencia de fiesta, que al final del día un pastel no te arregla la vida. Lo jodido era el mensaje detrás, no importas lo suficiente. Mientras yo apagaba velas imaginarias, en la sala había letreros enormes para mi hermano, montajes que parecían sacados de catálogo. Mesas llenas de comida y fotos para las redes donde todos posaban con esa sonrisa de familia perfecta que engaña al que no conoce el trasfondo. Yo aprendí a borrar mis fechas importantes del calendario mental, a no pedir, a no recordar. Aprendí a escuchar y a guardar, a convertir el coraje en una especie de gasolina silenciosa que te lleva lejos sin hacer escándalo. Cuando cumplí la mayoría de edad agarré mis cosas en una mochila cansada y me fui a un cuartito rentado donde cabía una cama, una mesa coja y la dignidad que me quedaba. Trabajé lo que se trabaja en este país cuando nadie te apoya, turnos largos, buses tardíos,
Comidas rápidas que te dejan con hambre y un cansancio que se queda pegado a la piel. Pero ahí, en ese cansancio, estaba por fin mi vida, mía, sin favores envenenados. Con los años, me acostumbré a estar lejos. Llamadas de compromiso en fechas clave, una que otra visita a la abuela, mensajes a deshoras donde mi mamá preguntaba si estaba bien y mi papá presumía que al Dorado le iba de maravilla. Yo contestaba con frases cortas, sin meterme, porque la distancia a veces es la única forma de no seguir sangrando. El Dorado, mientras tanto, se volvió experto en pedir y en recibir. Es increíble cómo la gente que crece creyendo que se merece todo termina convencida de que el mundo siempre va a abrirle la puerta. A mí me tocaron los portazos y las esperas, pero también me tocó aprender a sostenerme solo, y eso, aunque sonara a consuelo barato, me formó la columna. No sabía en ese entonces que la vida me tenía guardada una vuelta de tuerca que me iba a partir de risa y de rabia al mismo tiempo, una de esas que parecen cuento inventado pero que pasan de verdad, aquí, en cualquier barrio. A cualquier hora. Lo que detonó todo fue esa racha de suerte que todavía me hace sudar las manos cuando lo pienso. No voy a adornar lo demás, un día me encontré mirando un boleto con números que coincidían y el corazón me brincó como si me hubiera tragado un resorte. Era real. De la noche a la mañana, yo, el fantasma de los cumpleaños cancelados, el que se había enseñado a no esperar nada de nadie, tenía una cuenta que me abría puertas que nunca en mi pinche vida había visto de cerca. Y no me malinterpreten, no perdí el piso, no me fui a comprar tonterías ni a presumir como influencer barato. Lo primero que hice fue asegurarme techo y tranquilidad, y después llamé a la única persona que de verdad se lo merecía, mi abuela. Le compré cosas sencillas que le hacían falta, le puse su despensa al día, me senté con ella a tomar café y a escuchar sus historias, y por primera vez en mucho tiempo sentí que algo en mí se acomodaba. Como cuando encuentras la postura exacta para dormir después de dar 1000 vueltas. No pasaron ni unas cuantas amanecidas antes de que mi teléfono empezara a sonar como alarma loca. Mensajes de números que no tenía guardados, primos que ni me hablaban de pronto mandando fotos viejas, tías con cadenas cursis, mi mamá con su hijito, siempre supimos que ibas a llegar lejos. Mi papá con el clásico estamos orgullosos. Y el Dorado, claro, el protagonista eterno, escribiéndome como si no hubieran pasado años de borrarme de sus fiestas, pidiéndome consejo de hermano a hermano y soltando esa frase que me cayó como un trago de cloro. Acuérdate de que la familia es primero. ¿Qué familia? Carajo. La misma que me dejó plantado cada maldita vez que yo quería soplar una vela. Y entonces vino el día en que tocaron a mi puerta con pastel, música y sonrisa de catálogo. Fue un día cualquiera, soleado, de esos en que el barrio huele a pasto recién cortado y a comida de domingo. Desde la ventana vi la escena absurda, mi mamá sosteniendo una caja enorme con un pastel imposible, mi papá cargando globos, el Dorado al frente con esa cara de estrella de reality show. Y detrás de ellos un puñado de vecinos curiosos que habían oído el escándalo y venían a ver el circo. En segundos entendí el teatro, iban a regalarse a sí mismos la foto perfecta de reconciliación, el video que se sube a las redes con música emotiva para que todos comenten qué bonito, la familia es lo más importante. No sabían, los pobres, que la función de esa tarde la iba a dirigir yo. Abrí la puerta con calma, con ese tipo de calma que nace de años de tragar mierda y aprender a masticarla sin vomitar, y respiré hondo, porque lo que venía iba a ser ruidoso y no me iba a quedar nada guardado. Aquí es donde empieza mi venganza, no de golpes ni de chismes, sino de verdad, de decir la verdad en voz alta, frente a quien hiciera falta, con toda la pinche memoria de mis cumpleaños vacíos sosteniéndome la garganta. Actualización 1. Pasó alrededor de una semana desde aquella escena en la que los boté con pastel y todo frente al vecindario, y aunque intenté seguir con mi vida normal, era imposible no notar el eco que había dejado en el barrio. Aquí los vecinos son de esos que se saben hasta cuántas veces sacas la basura y que convierten cualquier detalle en tema de conversación. Bastó una tarde para que todo mundo estuviera hablando de lo que pasó en mi puerta, desde la señora que siempre barre la acera 3 veces al día hasta el viejo que se sienta con su silla plegable a ver pasar los carros.
No me lo dijeron de frente de inmediato, pero yo sentía esas miradas largas, esas sonrisas entre dientes, como si todos esperaran a que yo confirmara lo que ya habían oído. Y sí, tarde o temprano empezaron a acercarse, primero con comentarios disfrazados de chisme inocente y luego con frases más directas, reconociendo lo que todos sabían desde hace años. Que mis papás me habían hecho a un lado desde niño y que lo del hijo dorado era un secreto a voces que nadie se atrevía a enfrentar porque al final, cada quien prefiere no meterse en pleitos familiares ajenos. Lo curioso es que en lugar de sentirme expuesto, lo sentí liberador. Durante años pensé que era yo contra el mundo, que la gente no se daba cuenta o que simplemente no les importaba. Pero resulta que si lo veían, si lo notaban, solo que la costumbre de guardar las apariencias era más fuerte. Una vecina, que me vio crecer porque vivía frente a nuestra casa, me lo dijo de manera tan simple que casi me dolió más que todo lo demás. Siempre se me rompía el corazón verte en la banqueta cuando tu hermano tenía sus fiestas y tú ni pastel tenías. Esa frase me atravesó porque confirmó lo que había querido negar, que los demás lo veían, que no era una exageración mía, que no era que yo estuviera dramatizando como mi mamá decía, sino que era real, que era evidente. En cierto modo, escuchar eso me dio una especie de validación tardía, como si de repente se encendiera un reflector sobre todo aquello que había estado escondido bajo la alfombra de la vida familiar normal. Mientras los vecinos hacían su propia novela con el chisme, mis papás se movían en otra frecuencia. Mi papá me llamó, y aunque pensé ignorar la llamada, la curiosidad me ganó. Lo primero que salió de su boca fue un reproche envuelto en ese tono solemne que siempre usó para justificar sus cagadas, que había sido cruel, que había sido innecesario, que los humillé de una forma imperdonable. Ni un segundo de autocrítica, ni una pizca de reconocimiento del daño acumulado durante años. Según él, lo mío fue una exageración, una rabieta de niño malcriado que no sabe medir sus palabras. Y mientras lo escuchaba, yo solo pensaba en cómo ese hombre había tenido la oportunidad, década tras década, de darme un mínimo de reconocimiento y no lo hizo. Y ahora tenía los huevos de llamarme cruel porque me atreví a ponerle voz a todo lo que me habían hecho. No le contesté nada más, solo le colgué en seco, y me quedé mirando el teléfono con esa mezcla rara de furia y alivio. Como cuando terminas una pelea que ya sabías perdida desde el inicio pero necesitabas pelear de todos modos. Mi mamá no se quedó atrás. Me mandó mensajes larguísimos, llenos de frases ensayadas, apelando al sacrificio de madre, a lo mucho que habían hecho por mí, a lo ingrato que resultaba yo después de todo lo que me habían dado. Decía que lo único que habían querido siempre era lo mejor para mí y que si a veces no se pudo celebrar fue porque las circunstancias lo exigían. Pero lo más absurdo era leer cómo intentaba pintarse a sí misma como víctima de mis palabras. Como si yo hubiera arruinado su reputación frente al vecindario cuando la realidad es que ella sola se encargó de enterrarse en cada cumpleaños olvidado. No le contesté ni una línea. No valía la pena entrar en un diálogo donde ella iba a manipular las cosas a su conveniencia, como lo había hecho toda la vida. Lo que sí me llamó la atención fue ver cómo, de la noche a la mañana, esa imagen de familia perfecta que mis papás habían vendido durante años empezó a desmoronar. En Facebook, donde siempre presumían fotos de comidas familiares, salidas con el dorado y frases sobre lo unidos que eran, hubo silencio. Mi hermano dejó de subir sus historias con su típica cara de yo soy la estrella de esta película, y poco a poco comenzaron a aparecer comentarios sarcásticos en publicaciones viejas, gente del barrio señalando la doble cara, recordándoles lo que todos habían visto. No era que de repente la gente se hubiera vuelto valiente, sino que al romper yo el silencio en público, les quité el escudo de nadie lo sabe. Y cuando ese escudo desaparece, ya no hay manera de sostener la mentira. Esa primera semana después de botarlos con todo y pastel fue un torbellino emocional. Por un lado, sentía el peso de haber hecho algo que no se puede deshacer, como cuando lanzas una piedra y ya no hay forma de detenerla en el aire. Por otro, había una satisfacción profunda, casi física, en saber que por fin había mostrado mi verdad frente a todos, que ya no era el niño invisible de los cumpleaños cancelados. Había una especie de justicia tardía en cada susurro de los vecinos, en cada publicación borrada de mis papás, en cada silencio incómodo cuando me cruzaba con ellos en la tienda o en la calle.
Lo que comenzó como un arrebato de furia en mi puerta se estaba convirtiendo en algo más grande, el derrumbe de la fachada que habían usado toda su vida para disfrazar el abandono. Ese fue el primer gran cambio después de esa tarde. No fue dinero, no fue venganza material, no fue una pelea directa. Fue la simple, contundente exposición de lo que realmente habían sido, padres que solo supieron invertir en su hijo favorito y que ahora, al intentar recuperar lo que nunca dieron, quedaron desnudos frente a los ojos de todos. Y aunque me dolió, aunque me dejó noches largas de darle vueltas, también me dio una paz que no había sentido nunca, la paz de saber que ya no tenía que cargar solo con esa historia. Actualización 2. Pasó alrededor de un mes desde aquel día y el barrio, que primero había sonado como una olla destapada, volvió a su ritmo de siempre. Con los perros ladrando al cartero y las camionetas viejas dejando estelas de polvo en la esquina. Ese silencio aparente no significaba que las cosas se hubieran calmado del todo, más bien fue como cuando el mar se retira antes de una ola grande. Empecé a notar señales pequeñas, mensajitos que no venían directos a mí sino por los bordes, comentarios que llegaban a través de gente que no tenía vela en el entierro pero que vive de pasar recados. Que tu hermano anda diciendo que lo vas a ayudar, que ya le prometiste un empujón para que no se atrase con el carro, que en cuanto acomodes tu premio vas a hacer lo correcto con la familia. La primera vez que escuché esa frase me dio risa por lo absurdo y por lo cínico, pero la risa se me quitó cuando vi que no era un chisme suelto sino un discurso armado, repetido, colocado con cuidado en oídos estratégicos. Como quien siembra una historia para cosechar lástima y billetes. La confirmación más descarada me la topé en la fila del supermercado, cuando la señora que corta cupones y siempre tiene una opinión sobre todo me soltó con una naturalidad escalofriante que qué bonito detalle el mío. Eso de rescatar a mi hermano de sus deudas porque la sangre es la sangre. Me quedé viéndola con una cara que a lo mejor parecía grosera, pero en realidad lo que me cruzó fue una mezcla de incredulidad y asco. Le pregunté de dónde había sacado esa basura y me dijo, muy segura, que mi hermano se lo había contado al del barbero y que de ahí se regó. Que él mismo dijo que yo estaba arreglando papeles para transferirle una cantidad bonita. Salí del súper con las manos temblando, no por miedo sino por ese coraje frío que te cae cuando sabes que alguien está usando tu nombre para conseguir favores. Esa misma tarde me llamó un primo lejano, de esos que no marcan desde hace años, y me soltó la cantaleta de que entendía la presión, que era difícil decir que no cuando la familia necesitaba. Que él también estaba pasando por un bache y que si yo iba a mandar algo para mi hermano quizá podía considerarlo a él. Le corté el discurso a la mitad y le dije, con todas sus letras, que no iba a caer en esa manipulación. Que no había prometido un carajo y que cualquier persona que estuviera prestándole dinero a mi hermano bajo la promesa de que yo iba a pagar estaba cometiendo una estupidez. Lo peor fue enterarme de que no solo estaba pidiendo, estaba empeñando mi nombre como aval moral. Un vecino, que a veces se toma una cerveza conmigo en el porche, me contó que mi hermano se paró en su taller a pedirle un préstamo pequeño con la seguridad ridícula de alguien que jamás ha pagado intereses, y soltó. Así nomás, que yo lo iba a cubrir, que es mi hermano, ya ven cómo andan de bien ahora las cosas, la familia es primero. El vecino, que no es ningún santo pero sí sabe olfatear riesgos, le respondió que aquí no se trabaja con promesas ajenas y que si yo quería ayudar tenía que decirlo en persona. Cuando me lo contó, casi le agradezco de rodillas por no haber mordido el anzuelo. Ese mismo día empecé a juntar todo en una carpeta, no por paranoia, sino porque en este país, cuando la gente comienza a usar tu nombre para mover dinero, el siguiente paso suele ser peor. Abrí un documento donde fui anotando con fecha escrita, lugar y testigo cada vez que alguien me comentaba una historia relacionada con yo voy a pagar. Guardé capturas de pantalla de mensajes, saqué fotos a publicaciones borradas, recopilé esos mi mamá dice, tu papá dijo, tu hermano comentó con una disciplina que jamás pensé tener. Pero que aprendí trabajando en lugares donde si no documentas, no existes. No tardaron en caerme mensajes directos con tono pasivo-agresivo. Algunas tías que viven pegadas al teléfono me escribieron tratando de endulzar el golpe con frases de autoayuda, que si hay que sanar, que si los rencores hacen daño, que si compartir me iba a traer bendiciones.
Una de plano se aventó la puntada de decirme que todo lo que tengo hoy se lo debo a la educación de mis papás y que mínimo un gesto con mi hermano demostraría que sigo siendo bien nacido. Me reí solo al leer bien nacido, porque me recordó tantas veces que me dejaron plantado en mi propia casa por atender los caprichos del Dorado. No contesté ninguna de esas cadenas, pero sí las guardé, completitas, con hora y nombre, por si más adelante me querían salir con que yo estaba exagerando. La guinda fue un mensaje de voz de mi hermano, con ese tono de compa que no le queda, diciéndome, en resumen, que ya había hecho compromisos pensando en la ayuda que yo iba a mandar y que no lo dejara colgado porque iba a quedar mal con gente. Lo volví a escuchar una segunda vez para asegurarme de no estar alucinando, y lo pasé a la carpeta, etiquetado con la palabra exacta que me salió del alma, descaro. Me preocupaba, más que el dinero, el uso de mi nombre como ficha de cambio. En este país una mentira repetida lo suficiente termina haciendo daño legal, no porque sea verdad, sino porque te obliga a gastar tiempo y recursos en desmentirla. Así que me tomé una tarde para blindarme. Congelé mi crédito en las 3 agencias de siempre, para que nadie se le ocurriera abrir una cuenta con mis datos, activé alertas en el banco. Cambié claves que tenía desde que usaba correos viejos y añadí verificación donde se pudo. Le conté a la administradora del complejo de apartamentos lo que estaba pasando y le pedí que anotara en mi expediente que nadie, bajo ninguna circunstancia, podía venir a preguntar por mí o a recoger paquetes de parte mía. Ella me miró con esa cara de ya he visto este tipo de historias antes y me dijo que no me preocupara, que quedaba escrito y que avisaría a los del mostrador. Por si las dudas, alquilé un apartado postal para desviar correspondencia que no quería que acabara mal, y compré una cámara extra para el porche, no por miedo a que se metieran, sino para tener registro de quien viniera a tocar con el cuento de que vengo de parte de tu hermano. Al mismo tiempo, empecé a armar un álbum de pruebas que no tenían que ver con el dinero, sino con mi historia. Fotos antiguas donde salía yo soplando una vela improvisada en la mesa de la cocina de mi abuela, con un pan dulce en lugar de pastel, y al mismo tiempo, en otra carpeta, retratos enormes del Dorado con letreros. Regalos envueltos, mesas repletas. No era por masoquismo, era por si el relato de mis papás se convertía en ese cuento edulcorado que a veces creen los que miran desde fuera, que todos fuimos iguales, que hubo equidad, que si ahora yo no ayudo es por resentido. Saqué copia de mi recibo de renta del cuarto donde vivía a los 17, de mi contrato de primer trabajo donde firmé como adulto porque en mi casa ya me habían dejado claro que yo no contara con ellos. Y de correos viejos donde mi mamá me pedía entender que esa semana no se podía, que mejor el domingo, que lo importante era apoyar a mi hermano. Le pedí a mi abuela, con mucho cuidado para no cargarla, que me escribiera 2 párrafos con sus palabras sobre lo que ella recordaba de mis cumpleaños, no para usarla como arma, sino para que quedara constancia de la única persona que estuvo ahí. Me los entregó en una hoja con su letra redonda y firme, y yo la guardé como se guarda un tesoro. No quería saltar directo a abogado sin necesidad, pero tampoco iba a quedarme cruzado de brazos esperando el siguiente movimiento. Fui a una clínica legal del vecindario, de esas que dan orientación gratis o por una cuota simbólica, y me senté con una abogada que me habló sin rodeos. Le conté, con calma y con papeles encima de la mesa, que había pasado desde la tarde del pastel hasta el presente, y me dijo que lo estaba haciendo bien, documentar, no contestar provocaciones, fijar límites por escrito. Avisar en el trabajo y en la administración del edificio, mantener alejadas las decisiones impulsivas. Me explicó, con términos que cualquiera entiende, cuando una difamación se convierte en un problema real y qué diferencia hay entre un chisme bobo y una declaración dañina hecha a propósito para obtener plata o ventaja. Me dijo también que si alguien empezaba a hostigar, los pasos eran claros, primero una carta de cese y desistimiento, luego, si insistían, medidas en la corte. Salí de ahí con un plan y con la sensación de que, por primera vez, no estaba improvisando mi defensa, que tenía un camino que seguir. El colmo del descaro llegó cuando me enteré de que mi hermano había intentado vender la historia en una página local de chismes en Facebook. Ese tipo de grupos donde la gente se pelea por los estacionamientos y denuncia a los que no recogen la caca del perro. La dueña del grupo, que conoce a medio mundo, me escribió en privado y me mandó capturas,
Tu hermano me contactó para publicar que tú le debes porque tu mamá jugaba esos números desde hace años y que lo justo es que compartas. Le agradecí con toda el alma que no hubiera subido esa porquería y le pedí, por favor, que si alguien intentaba publicar algo con mi nombre me diera aviso. Ahí entendí que la cosa no iba a parar con los préstamos pequeños, estaban construyendo un relato más grande. Ese relato pegajoso que funciona con gente que quiere creer que la vida es una serie de deudas morales que se pagan con billetera ajena. Me juré entonces que, si llegábamos a una corte, no iba a ir con discursos, iba a ir con pruebas y con memoria. En el trabajo hice algo que nunca me había atrevido a hacer, pedí un par de días personales, no para huir, sino para poner mi vida en orden. Revisé mis suscripciones, mis seguros, mis beneficiarios, todo lo que podría ser usado como presión emocional. Mandé un correo breve y formal a mi papá y a mi mamá donde dejé claro, sin insultos pero sin filtrar la verdad, que no iba a dar dinero, que no iba a respaldar deudas. Que cualquier solicitud tenía que ir a través de abogado y que cualquier intento de usar mi nombre para pedir prestado iba a generar acciones legales. No esperaba que obedecieran, pero me importaba dejar el rastro escrito, porque en esta tierra el rastro escrito es lo que te salva cuando la gente decide jugar a la amnesia. No me contestaron directamente, en su lugar, comenzaron a circular esas frases residuales en la familia, las que suenan a mensaje de voz reenviado, que yo había cambiado, que el dinero me había vuelto frío. Que algún día me arrepentiría. Me dio tristeza, pero más me dio tranquilidad ver mi correo enviado, sellado, guardado. No faltó quien intentara mediar. Un tío que de joven fue árbitro de ligas de fin de semana me llamó para decirme, con esa voz de juez de paz que nadie le dio, que quizás todo se podía arreglar si yo me sentaba a hablar con mi hermano. Que no había necesidad de hacer más grande el problema, que a veces un préstamo chico en el momento correcto evita una desgracia. Le dije que yo crecí siendo la desgracia conveniente de todos, que no iba a financiar la irresponsabilidad, y que si él quería jugar a la banca, que lo hiciera con su dinero. Se enojó, me dijo que yo no tenía corazón, y colgó como si me hubiera dado una lección. Lo anoté en la bitácora de ese mes y seguí con lo mío, que ya para entonces era un horario casi militar de autocuidado, dormir, comer bien, hacer ejercicio, trabajar, pasar tiempo con mi abuela. Y después dedicar un rato a actualizar la carpeta de pruebas, como quien riega un jardín sabiendo que quizá un día tendrá que mostrarlo en un concurso. Hubo un momento, una noche específica, en la que me agarró la duda. Estaba viendo la tele sin verla, con una cerveza tibia en la mano, y me pregunté si no estaría yéndome al extremo. Si de verdad valía la pena toda esta logística para enfrentar a un tipo que siempre había dependido de los demás. Pero luego me acordé de lo que me dijo la abogada, con una claridad que agradecí, la gente que crece creyendo que todo se le debe no para sola, para solo cuando encuentra una pared firme. Y yo, que chingados, ya había sido alfombra demasiados años. Ahora me tocaba ser pared. Me acabé la cerveza, apagué la tele, y antes de dormir me revisé de nuevo las alertas del banco. Todo en orden. Afuera, el vecindario tenía ese silencio de medianoche en el que solo se oyen los aspersores y algún motor lejano. Por primera vez desde el desmadre del pastel, me dormí sin sobresaltos, con la certeza de que, si el dorado intentaba brincar la barda, no solo lo iba a parar, lo iba a dejar en evidencia con cada línea de esa carpeta que, a esas alturas, era casi una autobiografía del abandono convertida en escudo. Actualización 3. Habían pasado ya unos 3 meses desde aquella tarde en la que mis papás y mi hermano se aparecieron con pastel y música fingiendo cariño, y para entonces el ambiente estaba completamente distinto. El escándalo inicial ya no ocupaba las conversaciones de cada esquina, pero lo que quedó fue algo más fuerte y más duradero, la reputación de mis papás hecha trizas. Esa fachada de familia ejemplar que habían levantado con fotos falsas, discursos de unión y esa obsesión por hacer ver que todo giraba alrededor del hijo dorado, se vino abajo como una casa vieja en un temblor. Yo, en cambio, sentía que estaba viendo el mundo por primera vez con calma, porque ya no cargaba con la mochila de demostrar nada ni de ocultar mi historia. Fue en ese periodo cuando decidí hacer algo que siempre había querido y que me salía de lo más natural, darle a mi abuela lo que merecía.
Ella fue la única que se acordó de mí en cada cumpleaños olvidado, la que me dio un pedazo de pan con una vela clavada para que yo pudiera soplar algo aunque no hubiera pastel. La que nunca tuvo miedo de decirle a mi mamá en la cara que me estaban dejando a un lado. Me senté con ella en su cocina, con esa mesa de madera rayada por los años y el olor a café que siempre impregnaba todo, y le dije que ya no quería verla preocupada por facturas, por medicinas o por el techo que se llovía. Me miró como si no entendiera, porque ella es de esas personas que no conciben que alguien haga algo grande por ellas sin esperar nada a cambio. Y ahí mismo le solté la noticia, que había encontrado una casita cerca de la playa, no una mansión de revista, sino un lugar cómodo, con vista al mar. Con luz entrando por las ventanas y espacio para que pudiera vivir tranquila los años que le quedaran. No fue fácil convencerla. Ella insistía en que no, en que era mucho, en que yo debía guardar el dinero para mi futuro, que ya estaba grande para andar mudándose. Pero yo me mantuve firme, y después de varios días de insistencia la llevé a verla. Nunca voy a olvidar su cara cuando abrió la puerta y sintió ese olor a madera nueva mezclado con el aire salado del mar. Caminó despacio, como si no quisiera romper nada, tocando las paredes con la yema de los dedos, mirando cada detalle con ojos de niña. Cuando llegamos al balcón, se quedó callada mirando las olas y de repente empezó a llorar, de esa manera que no se puede contener porque no es tristeza, es alivio. Me abrazó con fuerza y me dijo que nunca pensó que alguien se iba a acordar de ella así, que yo le estaba regresando más de lo que me había dado. Yo solo pensé que lo justo era que, después de tantos años de ponerme un pastel aunque fuera comprado con las monedas sueltas de su cartera, al fin pudiera tener algo digno. Mientras tanto, mis papás siguieron con su circo. En Facebook comenzaron a publicar frases en mayúsculas de esas que parecen escritas para llamar la atención: los hijos desagradecidos son la peor cruz, uno les da todo y así pagan. Ya no subían fotos felices con mi hermano, porque sabían que la gente estaba mirando con otros ojos, pero sí se encargaban de lanzar indirectas disfrazadas de sabiduría. Era patético. Lo que no esperaban era que el barrio no estaba de su lado. Más de una vez escuché a vecinos comentar que ya nadie les creía nada, que ahora todo cuadraba, que siempre fue raro cómo se desvivían por el Dorado y al otro apenas lo volteaban a ver. En cierto modo, sentí que el vecindario se convirtió en un espejo incómodo donde se reflejaba la verdad que tanto habían querido esconder. Mi hermano, por su parte, no perdió el tiempo. Intentó seguir vendiendo la historia de que yo tenía que ayudarlo, pero cada vez se topaba con más puertas cerradas. Ya no era el niño prodigio del que todos esperaban grandeza, ahora era el tipo que pedía prestado usando el nombre de su hermano como garantía. Su máscara de estrella se le estaba cayendo y él no sabía vivir sin aplausos. Hubo un día en el que se apareció en la casa de mi abuela, creyendo que podía manipularla como hacía con mis papás. Llegó con flores baratas y una sonrisa fingida, diciendo que quería pasar tiempo con ella, que extrañaba su comida, que la familia es lo más importante. Mi abuela, que ya no se anda con rodeos a su edad, le respondió que no era tonta, que sabía bien a lo que iba, y que si quería dinero que fuera a trabajar como lo hice yo. Él salió furioso, dando portazos, y esa misma tarde me llamó llorando de coraje para decirme que yo le había lavado el cerebro a la abuela. Casi me da risa, porque lo único que hice fue darle paz a la única persona que me dio cariño real en esa familia. Ese mismo día tomé la decisión de darle aún más seguridad, contraté a un cuidador que pudiera ayudarla con lo que ella ya no podía hacer sola, desde cargar las bolsas del súper hasta acompañarla al médico. Al principio me dijo que no necesitaba a nadie, que podía arreglárselas, pero le expliqué que no era caridad, que era mi manera de agradecerle por cada vez que me puso un plato de comida aunque se quedara sin cenar. Y cuando al fin aceptó, vi cómo empezó a vivir más ligera, sin tantas preocupaciones, sin tener que estar pendiente de cuentas atrasadas ni de si la estufa vieja iba a dejar de funcionar. Yo, en cambio, sentía una mezcla de calma y de rabia contenida. Calma porque veía a mi abuela feliz, porque por primera vez mi dinero estaba sirviendo para algo que valía la pena. Rabia porque mis papás seguían intentando usar el papel de víctimas, convencidos de que tarde o temprano me iba a doblar.
Había noches en las que me llegaban mensajes largos, escritos como sermones, diciéndome que yo estaba sembrando odio, que la sangre es más fuerte que el dinero, que los padres merecen respeto por encima de todo. Nunca respondí. Guardé cada mensaje, los archivé en mi carpeta y seguí con mi vida. En esos meses entendí algo que me costó años aprender, que la venganza no siempre es gritar ni pelear cara a cara. A veces la venganza es tan simple como darle a la persona que sí estuvo ahí todo lo que se merece y dejar que los demás se ahoguen en el vacío que ellos mismos cavaron. Mientras mi abuela dormía tranquila escuchando el mar desde su ventana, mis papás estaban llorando en redes sociales y mi hermano mendigando crédito en cada esquina. Y yo, por primera vez, me sentía libre. Actualización 4. Pasaron alrededor de 6 meses desde el día del pastel en mi puerta y para entonces yo ya me había acostumbrado a la paz rara que llega después del terremoto. Esa calma donde por fin puedes escuchar tu propia respiración sin que te la opaquen los mensajes de culpa y las llamadas pasivo-agresivas. Seguía con mi rutina casi militar de cuidar mi sueño, comer a mis horas, trabajar lo justo y pasar los fines de semana con mi abuela en su casita cerca del mar, donde el sonido de las olas te plancha la cabeza mejor que cualquier terapia. Pensé, ingenuo de mí, que el Dorado se había cansado de rebotar contra la pared que me convertí. Pero no, el cabrón decidió subir la apuesta y se inventó el acto más ridículo de su carrera de protagonista, una demanda en la Corte de Reclamos Menores del Condado. Escrita con esa seguridad torpe de quien cree que las historias que repetía en la barbería y en Facebook se convierten por arte de magia en ley. Me enteré por un sobre delgado que llegó a mi apartado postal, con mi nombre impreso en negro y esa formalidad barata que asusta a los que nunca han lidiado con papeles oficiales. Lo abrí en el estacionamiento, apoyado en el cofre, y ahí estaba su genialidad, que yo debía compartir el premio de la lotería porque, según su relato, los números siempre los había elegido mi mamá desde hace años. Que había un pacto familiar de palabra y que, por lo tanto, lo justo era repartir. Casi me atraganto de risa y de coraje al mismo tiempo. Me quedé un buen rato ahí, mirando el papel, pensando en lo bajo que hay que caer para escribir semejante mamada, y después respiré hondo y me dije a mí mismo lo que me había repetido la abogada meses atrás. No se pelea en la banqueta, se pelea con pruebas. Esa misma tarde puse en marcha el plan que llevaba durmiendo en mi carpeta de evidencias. Llamé a la clínica legal donde me habían orientado y les mandé copia de la demanda junto con toda la documentación que ya tenía ordenada como un altar. Incluí la carta del organismo de la Lotería Estatal donde aparece mi nombre, las firmas, la fecha escrita con todas sus letras, el lugar donde compré el boleto, la acreditación de impuestos retenidos. El depósito bancario con la referencia a mi cuenta y hasta las fotos del día en que cobré, esas fotos que uno se toma no para presumir, sino para recordar que no se lo soñó. Añadí también el correo que les mandé a mis papás dejando claro que no iba a respaldar deudas, la nota donde les advertí que cualquier solicitud tenía que pasar por abogado. Las capturas de pantalla donde mi hermano me pedía dinero asumiendo que yo ya le había prometido. Y un documento firmado por mi abuela contando de su puño y letra lo que pasó en mis cumpleaños y como jamás existió ningún pacto de números ni de reparto. La abogada me devolvió la llamada al día siguiente con ese tono firme que me tranquiliza. Esto es humo, me dijo, pero los jueces también se cansan del humo, así que lo vamos a apagar rápido, sin show, sin darnos ínfulas. Con papeles. La audiencia fue fijada para la semana siguiente y yo llegué temprano, vestido con ropa sencilla pero presentable, ese uniforme que te hace ver serio sin pretender ser quien no eres. El edificio de la corte tenía ese olor mezcla de desinfectante barato y café recalentado que comparten todas las oficinas públicas del país. Pasé el detector de metales, vacié mis bolsillos en la bandeja, recogí mis cosas y me senté en una banca a revisar por última vez mi paquete de pruebas. A mi alrededor había de todo, parejas peleándose por mascotas, vecinos discutiendo por cercas mal colocadas, señores enojados por talleres que no cumplieron con arreglos. Me sentí raro por un segundo, como si me hubiera metido en una película mala, hasta que escuché la voz de mi mamá y me vibró el estómago. Venían los tres, mis papás un paso atrás con esa pose de martirio ensayado, y el Dorado al frente, caminando como si fuera a recoger un premio.
Llevaba una camisa planchada con demasiada intención, zapatos que no eran suyos, y el pelo peinado hacia atrás como si eso le diera argumentos. Me vieron y no se acercaron, lo cual agradecí, porque no había nada que decir antes de que hablara quien sí tenía autoridad en esa sala. Cuando nos llamaron, entramos y nos paramos frente a la jueza, una mujer de mediana edad con ojos cansados que transmitían el cansancio de muchas historias como la nuestra. Empezó con lo básico, confirmó nuestros nombres y luego le dio la palabra a mi hermano, que se lanzó como actor sin libreto. Su discurso fue una sopa de lugares comunes, que los números eran de la familia, que mi mamá los jugaba desde hacía años, que él había sido parte de la tradición, que había un entendimiento tácito y que lo mínimo era repartir. Cada frase venía aderezada con golpes de pecho sobre la importancia de la sangre, con miradas a la banca donde mis papás asentían como si estuvieran en misa. La jueza lo dejó hablar un rato, con esa paciencia que solo puede venir de haber escuchado toda clase de pendejadas, y cuando terminó, le preguntó algo tan simple que lo desarmó por completo: ¿dónde estaba el contrato? Mi hermano se trabó. Intentó decir que en la familia no se usan contratos, que la palabra vale, que sería inmoral negar ese acuerdo. La jueza no se inmutó y repitió, con pausas que cortaban el aire: ¿dónde está el contrato? ¿Dónde está la prueba escrita? ¿Dónde está cualquier documento, mensaje, correo, nota, donde el señor aquí presente, señaló hacia mí, se comprometa a repartir el premio? El silencio de mi hermano fue una bofetada. La jueza me dio la palabra y yo hablé sin adjetivos, como me aconsejó la abogada, que compré el boleto con mi dinero, que lo jugué yo, que lo registré a mi nombre, que cobré bajo mi nombre, que pagué mis impuestos como establece la ley, que no hay ningún contrato, que no existe ningún acuerdo. Le entregué el paquete con las cartas de la lotería, las constancias, las fotos, las capturas donde mi hermano, de hecho, me pedía dinero como si fuera un favor, no como un derecho. La jueza hojeó los papeles con cuidado, hizo algunas preguntas pequeñas para corroborar fechas y direcciones, y luego giró hacia mis papás para preguntar si ellos tenían algún documento que avalara la historia del pacto. Mi mamá intentó colar una lágrima mientras decía que ella jugaba esos números desde hace mucho, que eran los cumpleaños de la familia, que la suerte nos había tocado a todos. La jueza la paró con el mismo tono firme: jugar números no crea propiedad compartida del premio de un boleto específico comprado, firmado y cobrado por otra persona. Esto no es una vaquita, señora, dijo sin sarcasmo, es un boleto único con un dueño único. Vi cómo a mi mamá se le congelaba la cara y cómo a mi papá se le aflojaba el ademán de indignado. El Dorado, desesperado, intentó el giro dramático, que de niño mis papás invirtieron más en él porque creían que yo no necesitaba, que la familia hizo sacrificios, que yo debía recordar de dónde vengo. La jueza cruzó las manos, respiró hondo y soltó una frase que, no lo voy a negar, me supo a gloria: este tribunal no es una cabina de confesiones ni un consultorio familiar. Es un lugar donde se resuelven controversias con base en hechos y documentos. Si no hay contrato, si no hay prueba, si todo es un cuento moral, aquí no aplica. Después se dirigió a mí para confirmar si había recibido amenazas o si se había usado mi nombre para pedir dinero. Le dije que sí, que por eso había traído capturas y una bitácora de incidentes. Las revisó rápido y luego miró a mi hermano con una dureza que rara vez le vi a un adulto en un lugar público: deje de usar el nombre de su hermano como garantía, deje de decir que existe un acuerdo que no existe. Y deje de convertir a esta corte en escenario para sus dramas personales. La decisión llegó sin teatro, sin fanfarrias, sin discursos al estilo de las series. La jueza desestimó la demanda ahí mismo, con esa frialdad eficiente que evita la tentación de seguir discutiendo. Dijo que la corte no iba a dedicar un minuto más a un reclamo sin base, que no había causa de acción, que el tiempo de todos valía, y que si insistían con demandas frívolas, habría consecuencias. No sé si se refería a sanciones de dinero o a algo más, y la verdad me dio igual, lo que importaba era la claridad con la que puso cada cosa en su lugar. La oficial de la sala anunció el siguiente caso y nosotros quedamos de pie, medio aturdidos, con la orden ya firmada. Mis papás se quedaron clavados en el piso, como si no entendieran el idioma, y el Dorado apretaba la mandíbula como niño al que le quitan el juguete.
Yo recogí mis papeles con las manos quietas y me guardé la orden en una carpeta azul, como quien se guarda un amuleto. A la salida, en el pasillo, mi hermano intentó acercarse con esa voz de víctima que le sale cuando no le creen. Dijo que yo había convertido todo en un espectáculo, que pude haber arreglado esto en casa, que lo mío era rencor puro. Lo miré a los ojos, sin levantar la voz, y le dije que rencor es cobrarle a otro la factura de tus malas decisiones, que lo mío es memoria, límites y documentos. Mi papá intentó imponerse con su vieja cantaleta de que los hombres resuelven cara a cara y que llevar a la familia a una corte era traición. Le contesté que a la corte nos trajo su hijo con su demanda de juguete, que si hubiera querido resolver en casa no hubiera puesto mi nombre en cada esquina para pedir prestado. Mi mamá alcanzó a soltar que algún día me iba a arrepentir, que la vida da vueltas, y yo solo pensé que ojalá, si la vida da vueltas, se detenga un buen rato frente a la ventana de mi abuela, para que siga escuchando el mar. El resto del día caminé como si hubiera corrido una maratón. Esa mezcla rara de agotamiento y alivio me pesaba en los hombros. Fui directo a ver a mi abuela, le conté con calma lo que había pasado y ella me puso un plato de comida delante como si supiera que comer algo caliente me iba a regresar la sangre al cuerpo. Escuchó en silencio y al final dijo una sola cosa que me atravesó: las mentiras tienen patas cortas, mijo, pero a veces hay que seguirlas hasta que se caigan solas. Me reí, comí, y después salimos un rato al balcón a ver cómo el sol se hundía despacio en el agua. Llevaba meses soñando con exactitud este momento, no el de ganar o el de gritar en la puerta, sino el de demostrar, con papeles y con calma, que a mí no me manejan más con culpas y que mi nombre no es moneda de cambio. Esa noche, antes de dormir, mandé un correo corto a la abogada agradeciéndole y adjuntando la orden de desestimación para cerrar el expediente. Luego escribí una nota para mí mismo, una especie de recordatorio torpe pero necesario, donde decía que el ruido familiar no se combate con más ruido, se combate con pruebas. Con límites y con el silencio que viene después de una puerta cerrada. Revisé por última vez mis alertas, actualicé la carpeta con la resolución de la corte y me acosté con la ventana entreabierta. Afuera, la ciudad hacía sus ruidos de siempre, y por primera vez en muchos meses sentí que el peso que llevaba en el pecho era distinto, como si en lugar de piedras ahora trajera allí dentro un ladrillo bien puesto. No sé si me expliqué, pero se sentía como cimiento, no como carga. Y en ese cimiento, cimentado en no tragarme más cuentos, supe que si intentaban otra payasada, los iba a volver a parar, sin gritos, sin espectáculo, con la misma receta que les dolió más que cualquier regaño, la verdad. Sin adornos, frente a quien sí escucha. Actualización final. Había pasado ya un año entero desde aquel espectáculo frente a mi puerta con pastel y música, y la vida había encontrado una forma extraña pero necesaria de acomodarse. El escándalo en la corte, con la demanda absurda de mi hermano, había dejado una huella clara en el vecindario y también en mi manera de pararme frente a ellos. Ya no existía esa sensación de que me podían sorprender con algo nuevo. Entendí que las estrategias de manipulación de mi familia eran un repertorio gastado que solo funcionaba mientras yo me quedara callado. Una vez que los enfrenté, tanto con palabras en la calle como con pruebas en la corte, se quedaron sin libreto. Pasaron de ser esa familia que presumía unión y orgullo a convertirse en un chisme repetido que ya a nadie le interesaba. Como esas historias que se mencionan una vez y luego la gente decide cambiar de tema porque huelen a derrota. El calendario dio la vuelta completa y llegó mi cumpleaños otra vez, pero esta vez lo recibí de una manera que nunca en mi vida hubiera imaginado. Desde días antes comencé a planearlo sin miedo, sin esa vocecita que me decía que no me ilusionara porque al final iban a cancelar. Esta vez lo hice como quise, invité a mis amigos de verdad, a la gente que estuvo conmigo cuando no había nada que celebrar. A los vecinos que habían visto el circo de mi familia pero que siempre me tendieron la mano con gestos pequeños. Y, por supuesto, invité a mi abuela, que llegó con un vestido sencillo y un peinado nuevo, sonriendo como niña porque sabía que la fiesta era tan suya como mía. Armamos un patio con mesas, luces colgadas entre los árboles, música que elegí sin pensar en complacer a nadie y comida abundante. No había globos ridículos ni pasteles ostentosos comprados para aparentar, había carne asada, cerveza fría.
Un pastel hecho por una vecina que cocina mejor que cualquier pastelería y un ambiente que de verdad se sentía sincero. Durante la fiesta me sorprendí a mí mismo recordando todos esos cumpleaños pasados en los que me encerraba en mi cuarto para que no se me notara la tristeza. O en los que mi abuela improvisaba con lo que tenía para que yo soplara una vela aunque fuera sobre un pan dulce. Esta vez el aire era distinto. Había risas, había música, había brindis, y lo más importante, había gente que de verdad quería estar ahí, no porque yo hubiera ganado un premio, no porque esperaran un cheque disfrazado de cariño, sino porque me reconocían como persona, como amigo, como vecino. Hubo un momento en el que me quedé parado a un costado, con un vaso en la mano, mirando a todos disfrutar, y sentí algo que jamás había experimentado en mis cumpleaños: paz. Una paz profunda, pesada y a la vez ligera, como si todos los fantasmas de las fiestas canceladas finalmente se hubieran ido. No faltó quien me preguntara si mis papás o mi hermano iban a aparecer, pero la respuesta fue un no rotundo. No intentaron nada ese día, ni llamadas, ni mensajes, ni sorpresas de último minuto. Tal vez el fracaso en la corte les quitó las ganas de seguir intentando, tal vez el vecindario ya no les creía y prefirieron guardarse. Sea como sea, su ausencia fue un regalo en sí misma. Nadie los mencionó, nadie los extrañó, nadie los necesitó. La celebración fluyó como si nunca hubieran existido en esa ecuación. Me di cuenta de que esa era la verdadera venganza, no verlos humillados ni castigados, sino borrarlos del escenario, hacer que ya no tuvieran un papel en mi historia presente. Al final de la noche, cuando todos se habían ido y el patio estaba lleno de vasos vacíos, platos desechables y el eco de la música todavía flotando en el aire, me senté solo un rato. Saqué el teléfono y miré las fotos que habíamos tomado, yo riendo con amigos, mi abuela sonriendo con la brisa del mar en el rostro, vecinos levantando sus vasos con esa alegría que no se finge. Mientras pasaba cada imagen me acordé de aquella tarde, un año atrás, cuando los boté con pastel y todo frente al vecindario. Y entendí que ese momento, que en su día fue puro coraje y grito, en realidad había sido el inicio de esta otra vida, la vida en la que ya no me siento invisible. En la que mis cumpleaños no dependen de si alguien decide que valgo la pena, en la que mi abuela está tranquila y yo estoy libre de la obligación de cargar con culpas que no son mías. La venganza, pensé mientras guardaba el teléfono y miraba las luces apagarse una a una, no fue el grito en la puerta ni la demanda desestimada. Sino llegar a este día y darme cuenta de que lo que ellos nunca me dieron lo construí yo con mis propias manos, y que ahora tengo algo que ellos jamás van a tener, una vida rodeada de gente que no necesita fingir para quererme.